Y en esta parte de lectura de etiquetas que hablábamos hace ratito, hay que ejemplificar muy bien que decías, siempre por ley sí es obligatorio declarar los 9 alergenos en las etiquetas. Y esos alergenos nos los van a marcar en negritas, entre paréntesis, y, o sea, se tienen que resaltar en la lista de los ingredientes y al final te dicen contiene 2 puntos y los alergenos que contiene, y de forma voluntaria puede decir, puede contener alguna traza de algún alergeno. Entonces, recuerden siempre que el hecho de que no diga que puede contener algo no significa que no lo pueda contener, porque esto es algo que puede o no estar expresado. Claro. Voy a dar un ejemplo ahí muy sencillo, la Sí. margarina. La margarina es aceite vegetal que solidificaron por un proceso químico. Durante muchos años la margarina decía hecha de aceite vegetal y no decía absolutamente nada más, pero tenías reportes de familias donde decían sigue la sintomatología y ese era uno de los alimentos que lo asociaban a la sintomatología. Ahora la gran mayoría de estas margarinas tienen este etiquetado precautorio que dice puede contener leche. Entonces no es vegana completamente y tampoco es 100% segura para APLB, pero nada más está en el etiquetado de advertencia. Puede contener leche. Claro. Y aparte, ahorita que dijiste vegano, eso también nos lleva a todos los sellos confusos y etiquetas engañosas en la portada. Nos pasa mucho de los errores más frecuentes que veo de la proteína Habits, que muchas la consumimos, es muy rica, yo la consumía antes de la PLB, y te dejas llevar porque dice vegana, sin lácteos, todo, o sea, ves eso por enfrente y dices perfecto. Y de hecho volteas la etiqueta y la lista de ingredientes no dice nada, pero lejos de los ingredientes en la otra esquina hasta abajo dice puede contener leche. Entonces, si no llegas a ese detalle de leer absolutamente todas las letras chiquitas, se te escapa eso y es una de las razones por las cuales muchas mamás no ven mejorar a sus bebés porque siguen consumiendo la proteína vegana en la mañana. De hecho, de repente dicen es que ya quité el huevo, ya quité la soya y todo era esa proteína que seguía en el licuado de la mañana. Entonces, nunca se dejen llevar por la primera portada de un empaque, siempre tenemos que voltear. Y aparte, esto de que no es obligatorio, creo que también hay mucha falta de conciencia y empatía en cuanto a alergias alimentarias en México y en muchos otros países, pero en el nuestro en particular, de verdad que hace falta demasiada conciencia y apoyo por la parte legal. Y aquí siempre me gusta contar este ejemplo que yo viví con el pan Gabriel, porque mucha gente sigue creyendo que es apto y me ha tocado también una mamá de una niña ya grande con alergia a la leche que me dijo, es que yo a la fecha lo sigo comprando y ya entendí por qué mi niña de repente sí se siente mal cuando lo come. Y es que no sabemos eso y eso pues da mucho coraje, porque es un pan que es rico, tienen mucha variedad, en todos lados te lo venden como sin leche, sin huevo, y ves la página de internet, ves todo el marketing que tienen y te emociona poder ir a comprar un pan de ahí. Y el día que yo lo consumí fue clarísimo que en la mañana lo comí, llevábamos 2 semanas perfectos y en la noche otra vez sangrado y la peor noche de su vida. Yo estaba segurísima que fue el pan Gabriel y hablé con el dueño y le dije, de verdad, tengo un bebé alérgico, tu pan no dice que pueda contener leche. Hablé con el vendedor antes de comprarle, le dije que tenía un bebé con alergia, me dijo que sí y ahorita mi bebé se siente mal. Entonces le dije, tienes un error o en tu etiquetado o en tus procedimientos porque tu pan sí tiene leche. Y él me contestó, es que mi pan no es para alérgicos. Y entonces esa respuesta de verdad que da mucho coraje porque no es cuestión de que sea o no sea para alérgicos, tienes la obligación de declarar bien en tu etiquetado y de capacitar a los empleados para que sepan dar esa información cuando preguntas y aparte de etiquetar tus panes con una lista de ingredientes o tenerlo accesible de alguna manera. Y yo le decía, ¿por qué no pones una lista de ingredientes en tus panes para saber cuáles sí, cuáles no? Y me explicas cómo están tus líneas de producción. Y él me decía, es que como son muy artesanales, necesita llegarle la luz a los panes. Entonces, si yo lo etiqueto, ya no va a llegar la luz. Y yo todavía más enojada porque así de, o sea, tú bien feliz con tu luz en los panes y hay niños que se sienten mal por eso y todavía deja que se sientan mal. O sea, en mi bebé no pasa de 3 noches malas, pero hay mucha gente que puede ser cuestión de vida o muerte para las alergias inmediatas. De verdad que esto les puede costar la vida. El hecho de que la gente no lo tome en serio o no piense en eso al momento de vender y que no haya nadie en la ley que les pueda exigir que tengan un etiquetado claro y no tengan estos sellos confusos, de verdad que hace mucho daño porque mucha gente cree que ese tipo de pan es apto y así como ese ejemplo, pues debe haber millones. Entonces, es parte del camino que tenemos que recorrer en ayudar a esta conciencia y sobre todo que las mamás que están empezando una dieta de restricción de APLB, ahorita les estamos enseñando cómo leer etiquetas
etiquetas, pero también les tenemos que enseñar a desconfiar de ellas muchas veces. Y la verdad es que lamentablemente siempre les digo, si el producto es mexicano, desconfía un poquito más, porque sé que en Estados Unidos o en Europa es mucho más difícil que se salten las regulaciones que allá están mucho mejor establecidas. Definitivamente, y tu experiencia fue con un producto local. A nivel mundial estamos viviendo una globalización también de los alimentos. O sea, hoy en día ustedes se paran en cualquier súper y van a poder conseguir productos americanos, europeos, de otros países de Latinoamérica. O sea, me atrevería a decir asiáticos, africanos, de cualquier continente los pueden encontrar. Y sobre los etiquetados que tienen del país de origen, le ponen otro etiquetado que es de acuerdo a la norma mexicana. Entonces puede haber variaciones ahí, puede haber errores técnicos, hay también diferencias en terminología, y es terminología que puede ser muy, muy técnica. Y esto está demostrado no solo en poblaciones mucho más de países desarrollados, donde la presencia de todavía estas reacciones alérgicas ocurren con frecuencia y se lo atribuyen justamente a esta terminología que puede ser tan técnica que las familias no lo identifiquen adecuadamente, el etiquetado de advertencia que ya dijimos que es voluntario y que no siempre se tiene la información correcta. Hay un estudio del 2021 donde dicen que menos del 40% de los pacientes con alguna alergia alimentaria identifican e interpretan correctamente los etiquetados y las leyendas de advertencia. Entonces, nos toca en las consultas de APLB trabajar justamente en cómo están leyendo esos etiquetados, cómo lo están interpretando y ayudarlos correctamente, porque una de las características de las familias que se asocia con más reacciones alérgicas es justamente esta falta de información y entendimiento de APLB y de los etiquetados y cómo lo pueden leer adecuadamente y cómo pueden prevenir el contacto con estos alérgenos si hacen una buena lectura de estos etiquetados. Y tú propones 3 momentos para leer las Sí. etiquetas, ¿no? O sea, yo lo digo mucho, yo lo trabajo mucho con mis pacientes. Me encantaría decir que es mío, pero no es una recomendación de la Academia de Nutrición y Dietética de Estados Unidos, que se tienen que leer los etiquetados al momento de la compra, al momento de almacenarlo en tu alacena y al momento que lo vas a usar. Al momento de comprar, porque en ese momento vas a saber si es un producto que puedes llevar o no a tu casa para poder seguir con esta dieta de eliminación correcta. Al momento de almacenarlo, porque a lo mejor es un producto que yo ya confiaba muchísimo de que no tiene ninguna proteína de leche de vaca y entonces yo ya en el supermercado lo agarré y ni siquiera lo leí. Pero en el momento en que lo estoy guardando, tengo que verificar que sí sea, porque a lo mejor alguien más va a dar de comer ese alimento a un niño con APLB y no necesariamente va a leer la etiqueta de lo que yo tengo en mi alacena, ¿no? Entonces es una forma de asegurarte que llegue un alimento seguro. Y al momento de usar, porque si yo me salté al comprar y al almacenar la lectura de estos etiquetados, pues me estoy asegurando de que no tenga ningún alérgeno, en este caso de proteína de leche de vaca, que pudiese desencadenar una reacción. Y gran parte de esta recomendación es porque las empresas no tienen que hacer una publicidad, no están obligadas a publicitar si hicieron un cambio en la lista de ingredientes de cómo preparan esos alimentos y cambiaron las maquinarias y ahora sí está en contacto con proteínas de leche de vaca y puede tener contaminación cruzada. Entonces, esto es justamente para asegurar que los pacientes tengan menor riesgo de tener reacciones alérgicas. Por ejemplo, también me ha pasado mucho que dicen, es que yo tengo mi crema de cacahuate y a mi esposo le gusta otra, y entonces al momento de hacerme mi sándwich me lo hicieron con el de mi esposo y ahora me contaminé. Y ahí la verdad es que creo que es algo pues controversial y que se puede ver desde muchos puntos de vista, pero la verdad es que la empatía de la familia es importantísima para poder tener una dieta sostenible a largo plazo y sin errores, porque a lo mejor para la persona que no está a dieta, pues si te encanta esa crema de cacahuate, te la comes en tu coche, te la comes en otro lado, pero el hecho de tenerla ahí en la alacena, de verdad es que sí tienes más boletos de lotería para que una persona que está haciendo su mejor esfuerzo se equivoque, o incluso que si las alergias son graves o son inmediatas,
pueda esto repercutir mucho en la salud. Creo que en fiestas infantiles, por ejemplo, cuando mandamos el lunch a la escuela, falta muchísima conciencia de saber si en el salón hay alguien con alergia alimentaria y que las mamás, los familiares de la persona que está haciendo dieta, sí tengan esta conciencia de decir, pues mira, si en el salón de mi hijo hay un niño alérgico al cacahuate, yo le doy cacahuate aquí en la casa y de lunch no le voy a mandar nada con cacahuate porque sé que ese accidente al otro niño le podría costar la vida o una mala experiencia. Entonces, creo que eso es un poco controversial, pero me parece importante, de verdad, que esto de las dietas de exclusión sí necesitan mucho apoyo de la familia. Yo creo que, sobre todo, como dijiste ahorita, cacahuate y estas reacciones de anafilaxia, reacciones inmediatas y graves, ahí sí yo apoyaría el tener, o sea, si tú como cuidador de un niño con una de estas alergias y estas reacciones graves, tienes la posibilidad de sentarte con dirección escolar, con el grupo médico o enfermería, quien esté en la escuela, y tener una comunicación con los cuidadores de los otros niños del grupo, me parece esencial para poder hacer equipo como tal y poder proteger más a estos niños, sobre todo en etapas muy tempranas, y que es mucho más fácil esta contaminación y esta ingestión, pues no es equivocada, sino es una ingestión accidental. Claro. Sí, y a mí me preguntaba el otro día una amiga que en el canal de YouTube, en la portada, salgo con mi esposo y me dice, ¿por qué sale él? O sea, sí, como que no entiendo por qué si es de lactancia, como que, ¿por qué sale él? Y yo, porque fue muy importante el apoyo y siento que la alergia es de la familia, no es del bebé ni de la mamá que lacta, sino somos todos, ya sabes, es algo de mucho equipo. Y creo que eso sí es importante, como que todos se suban bien al barco. Y, por ejemplo, otra pregunta súper común es, ¿cuánto tiempo después de que consuma yo una proteína de leche se puede sentir mal mi bebé? Aquí llega una parte muy, muy controversial, porque sí estamos hablando de dietas de eliminación materna, específicamente durante la lactancia. Sin embargo, la evidencia científica te dice que la probabilidad de que pase proteína de leche de vaca a intacta tal cual a la leche humana es muy, muy baja. Y la variabilidad que hay entre cada mujer es también muy, muy alta. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la mayoría de estos estudios? Una vez que una mujer ingiere una porción de leche de vaca, aproximadamente un vaso, que son 250 mililitros, el tiempo en que llega a detectarse una proteína de leche de vaca en la leche materna es de 1 a 2 horas. Es decir, tú tomas tu vaso de leche a las 8 de la mañana, alrededor de entre las 9 y las 10 puede ser que se detecte esta proteína de leche de vaca en tu leche. Ahora, no todas las mujeres eh, tienen estas proteínas detectables en su leche. Estima que es entre el 15 y el 47-50% de las mujeres. Para otros alérgenos puede ser mayor, varía realmente mucho. Y una vez que ya está esa proteína de leche de vaca en la leche humana, puede mantenerse en la leche humana entre 1 y 12 horas. Entonces, nuevamente aquí hay una variabilidad enorme. Es decir, Andrea puede ahorita tomarse el vaso de leche y en 1 hora ya tener una concentración máxima de proteína de leche de vaca y que se quede durante 12 horas. Yo puedo hacer lo mismo y a lo mejor ni siquiera se detecta a las 2 horas y no se detecta nada a las 12 horas. Y otra puede hacer lo mismo y en 1 hora tener la concentración máxima y desaparecer esa proteína de leche de vaca en su leche materna a las 3 horas. Entonces, eso da pie a una altísima variabilidad y que puede desencadenar unos síntomas también en los bebés, porque va a haber bebés que no van a tener ninguna sintomatología con esa cantidad y otros bebés que sí pudiesen tener. Entonces, de ahí que hoy en día la norma no es por completo en todas las mamás que están lactando y que tienen bebés con sospecha de PLB, suspender leche y derivados lácteos en la dieta materna, porque no todos van a tener esa misma respuesta. Ahora, la mayoría de estos estudios están hechos con beta-lactoglobulina, es decir, ven la beta-lactoglobulina presente en la leche materna. Pero, como lo dijimos al principio, beta-lactoglobulina es una de las muchas proteínas que puede haber en la leche de vaca. Y cuando nosotros ingerimos leche de vaca, no todas estas proteínas van a pasar intactas. Muchas se van rompiendo durante la digestión y van pasando péptidos, cachitos más chiquitos, y que justamente esos péptidos pudiesen tener alguna respuesta alérgica. Y otra cosa de la que no hemos hablado, pero es importante y seguramente las familias que tienen APLB lo saben, la alergia a la proteína de leche de vaca hablamos como si fuera una sola entidad,
pero hay muchas o hay diferentes vías por las que puede ocasionar esta alergia. La mayoría de estos estudios están hechos en bebés que tienen APLB mediado por IgE. Entonces, si tienes un bebé que tiene una alergia a proteína de leche de vaca no mediada por IgE, no necesariamente aplica lo mismo y entonces puedes sí necesitar esta restricción de proteína de leche de vaca en la dieta materna. Acabo de leer una revisión sistemática donde decían que la posibilidad de hacer una alergia inmediata en un lactante a través de la leche materna es prácticamente imposible. Entonces ahí como que me hizo ruido el hecho de saber que estos estudios que se hacen para ver cuánto tiempo pasa la proteína de leche son en alergias mediadas por IgE. Así se ha medido la proteína de leche en alergias mediadas por IgE a través de la leche materna y sabemos que es imposible hacer una alergia inmediata a través de la leche materna. Como porque seguimos haciendo los estudios en pacientes con APLB mediada por IgE. Sí, o sea, necesitamos mucha más evidencia. Y creo que aquí uno de los principales problemas es que como tenemos un sobrediagnóstico de APLB no confirmado con prueba de reto, pues se presta a que muchos tienen esta etiqueta de APLB y por lo tanto hacen estas dietas sin tener una necesidad real. Y solamente los que sí tienen una necesidad real son los que van desglosando esa PLB, ¿por qué está mediada? ¿IgE o no IgE? ¿O es mixta? Y entonces ya se hace como todo el abordaje diagnóstico y es donde ya empiezas a hacer mejores abordajes y tratamientos. Pero definitivamente necesitamos mucho más evidencia que es muy retador porque, por ejemplo, para poder estimar toda esta cantidad de proteína o de péptidos derivados de la proteína de leche de vaca, en leche humana, ¿cómo haces el sampleo? ¿Cómo haces el muestreo de la leche humana? O le quitas Sí, está dificilísimo y unos aparte retos enormes. los síntomas de la alergia no mediada por IgE son súper subjetivos, ¿no? O sea, ¿cómo diría si ese llantito fue cólico o si ya empezó con reflujo y si es la alergia o de todos modos iba a vomitar lechita? O sea, efectivamente, estudiar la alergia no mediada por IgE es completamente Y a lo mejor difícil. cuando tienes proctocolitis o estas otras manifestaciones se vuelve un poquito más evidente. Pero hay un estudio muy bonito donde dicen esta sintomatología, por ejemplo, cólico. O sí, vamos a poner cólico. El porcentaje de niños alimentados con leche humana que tienen cólico en esa cohorte o grupo que investigaron. ¿Cuántos de esos se lo atribuyeron a la leche? ¿Y cuántos de esos realmente tenían alergia a la proteína de leche de vaca? Y que si estuviera mediada justamente por la proteína de leche de vaca en esta situación, ¿no? Y entonces, cuando tú empiezas a hacer el manejo, pues solamente un porcentaje muy pequeño va a mejorar, porque un gran porcentaje de los que tienen el cólico no necesariamente es por APLB. Entonces, si no tienes una prueba de reto y un buen diagnóstico, realmente nunca vas a saber si lo que estás haciendo sí está funcionando porque si era por ahí o era otra cosa. Claro. Ya por último, quisiera como ejemplificar esto de la alergia mediada por IgE, en la que normalmente no es necesario hacer dieta porque hay muchas mamás haciendo dieta de forma innecesaria en esos contextos. Cuando el bebé toma una fórmula de vaca y en las siguientes 2 horas tiene una reacción alérgica inmediata, eso quiere decir que lo que lo hace reaccionar es la fórmula, pero si tú no tenías ningún problema a través de tu leche, no es nada necesario que tú restringas tu dieta de ninguna manera. Eso es muy importante porque esa es una indicación de dieta que no está bien fundamentada. Solamente es cuando de verdad tengamos evidencia de que la alergia es a través de la leche materna y si reaccionan a la fórmula, es muy poco probable que reaccionen también a la leche materna. Son 2 tipos de alergia completamente diferentes y en ese caso no se tiene que hacer dieta. Sí, son estas historias en las que tenían lactancia exclusiva y estaba perfecto el bebé y por X, Y, Z razón deciden introducir fórmula, ya sea para complementar, lo que ustedes quieran, pero en el momento en que se introduce la fórmula comienzan todas estas reacciones alérgicas. Entonces, lo que te está diciendo ahí es suspende la fórmula y regresa a la lactancia, porque realmente es un tema de cómo está la proteína en la fórmula y no la proteína que llega a pasar de leche de vaca a la leche materna. Que es mínima en la mayoría de los casos. Y en el caso en que vamos a suponer que es un bebé de 6, 7 meses que ya está en alimentación complementaria y que tuvo una reacción a la fórmula pero no a la leche materna, entonces aquí puedes tomar la decisión de
regreso de manera de suspensión total a esa fórmula y nos mantenemos con leche humana más alimentos complementarios, o si necesito esa fórmula por alguna razón, cambiar esa fórmula por una versión extensamente hidrolizada que no tenga una reacción alérgica a esa fórmula. Y ahí sí consideras en la alimentación complementaria hacer una restricción a la proteína de leche de vaca para mantener esta dieta de eliminación, pero específicamente en la alimentación del bebé, no en la alimentación materna, porque Exacto. tienes todo este precedente que durante lactancia exclusiva y dieta libre materna no hubo ninguna reacción previa. Claro. Sí, súper bien. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos de una dieta de exclusión de proteína de leche? Ok, la leche de vaca, lo que más nos aporta a una dieta a una mujer que está lactando, tiene que ver con proteínas y micronutrientes como calcio. La leche de vaca está fortificada con vitamina D y vitamina A, entonces también entrarían esas dos. Y también se ha asociado con riboflavina y con vitamina B12, que es cianocobalamina. Hay otros micronutrientes como potasio, fósforo, magnesio, zinc, yodo, que también están en leche de vaca. Y que habitualmente en una dieta de eliminación, si tenemos presente estos micronutrientes, podemos dar otros alimentos fuente que los suplen muy sencillamente. Pero los que se vuelven más retadores de suplir con otros alimentos fuentes se vuelve calcio, vitamina D y riboflavina y en algunos casos vitamina B12. Entonces ahí sí es necesario, específicamente para calcio y vitamina D, tener un sustituto, por ejemplo, una bebida vegetal que esté adecuadamente fortificada. Y en caso de que no se lleguen a cubrir los requerimientos, sí tener presente que lo más seguro es que vamos a necesitar una suplementación de estos. Ahora, las dietas de las mujeres que están lactando, per se, ya tienen un riesgo de inadecuación nutricional. Hay estudios donde describen que las dietas de las mujeres lactando suelen ser deficientes en vitamina D, calcio, hierro, en algunos casos incluso en yodo, en omega 3, que no es un micronutriente, es un ácido graso esencial. Entonces, si yo ya parto con que una mujer lactando tiene un riesgo de inadecuación en esta dieta y ahora le agrego una dieta de eliminación, pues esa inadecuación se vuelve mucho mayor. Entonces, sí necesitamos hacer un buen análisis de la alimentación para poder ver que se estén cubriendo estos nutrimentos críticos y no poner en riesgo la salud materna. Seguramente en algún otro capítulo del podcast lo van a hablar, pero en la leche materna la mayoría de los nutrimentos se cubren a pesar de la ingestión materna y a pesar del estado nutricional materno. Es decir, el estado nutricional materno se expone por completo para que esa leche contenga todos estos nutrimentos. Hay excepción de algunos, por ejemplo, el yodo, donde si la dieta materna es insuficiente, pues la leche materna también va a ser insuficiente en yodo. Lo mismo pasa con vitamina B12. Entonces, aquí vamos a hacer una intervención donde me interesa cubrir todos estos micronutrientes para que la salud materna se proteja, que no tenga mayor riesgo de deficiencias y todas las consecuencias de estas deficiencias. Y para otros nutrimentos, los que sí se pueden afectar su concentración en leche materna, pues también mi intervención va a ser para que ese bebé reciba suficiente B12, suficiente yodo y todos esos nutrimentos que sí se pueden afectar. De tal forma que en mente tenemos que suplementar calcio y vitamina D. No todo, o sea, si tenemos una bebida vegetal bien fortificada, a lo mejor la suplementación va a ser más pequeña. Tenemos que tener en mente cómo se están cubriendo requerimientos de otras vitaminas y minerales críticos para la edad y omega 3 particularmente, como ácido graso esencial, que ese también se ve afectado su concentración en leche materna si la dieta materna es insuficiente y a lo mejor en ese necesitaríamos también una suplementación si no se está cubriendo bien las porciones de alimentos fuente de omega 3 o de DHA y EPA. Y asegurarte que cuando haces esta dieta de eliminación, tengas tanto sustitutos nutricionales como sustitutos culinarios. Es decir, yo voy a sustituir la leche de vaca por una bebida vegetal fortificada que me ayude a cubrir este requerimiento de calcio y vitamina D. Ahí sería un sustituto nutricional, pero también voy a tener sustitutos culinarios para poder sustituir la leche que la usaría
en vez de leche para hacer un pan o en vez de leche en un pastel o en unas galletas, qué sustituto voy a usar para poder seguir haciendo ese pan o esas galletas. Claro. Y otra repercusión muy grande es la economía, ¿no? Siento que luego muchas mamás están comprando galletas de 250 pesos o pasteles de 600 pesos que a lo mejor nunca en tu vida hubieras comprado, pero como viste que era apto, pues lo vas y lo compras y de repente nos quedamos buscando marcas aptas todo el tiempo y a ver si ya recomendaron otras galletas nuevas y de repente te das cuenta de que la cocina también es una gran aliada y que muchos de los alimentos que tienes que seguir consumiendo, como las leguminosas, todas las frutas, verduras, ahí tienes muchísimos nutrientes, entonces si quieres una colación, no necesariamente tienes que ir por tus galletas de 250 pesos, porque podemos hacer muchísimas cosas en la cocina que no necesariamente impactan tanto tu economía y a veces en eso caemos mucho las mamás APLB por caer en esta lista de productos aptos que en realidad muchas veces son mucho más caros de lo que estamos acostumbradas. Claro, la repercusión económica es enorme, porque lo que dices es muy cierto. Si yo consumía el pan de caja marca A, ahora voy a buscar el pan de caja de otra marca que sea apto para PLB. Y ese pan puede costar de 3 a 5 veces más. Definitivamente para muchas familias eso no es posible y eso pues realmente requiere sustituirlo por una opción que sea asequible para las familias. Y cuando hablo de asequible, que también considere que si esa familia por preparar ese pan va a dedicar 2 horas y que va a implicar que va a tener 2 horas menos de tiempo para trabajar, pues también tiene un costo económico. Entonces, verlo desde toda la perspectiva y no solamente, porque cuesta mucho, no se va. Yo aquí lo que los invitaría es justamente el mensaje de Andrea. No dependamos en las dietas de eliminación de productos que se venden aptos para PLB. Intentemos depender de alimentos naturales. Y a lo mejor no es cambiar mi galleta A por la galleta APLB, sino cambiar que mi colación a lo mejor ya no van a ser galletas y es más fácil utilizar fruta de mano que sí la puedo llevar a cualquier lado. Es que la fruta de mano no me va a satisfacer y voy a seguir con mucha hambre porque la lactancia de verdad me da mucha hambre. Bueno, ¿con qué grasa podemos acompañar esa manzana o esa fruta para que realmente no sea más trabajo en la preparación de alimentos y que también tenga un costo económico y emocional el dedicarle más tiempo a toda esta preparación de alimentos? Y aquí es donde entra mucho el papel de la nutrióloga, que justo lo que hace es hablar con nosotras, saber exactamente cuál es nuestro estilo de vida, en qué momentos tenemos más hambre y darnos estas ideas de cómo poder preparar alimentos que sean aptos también y no necesariamente más costosos. Y también otra cosa muy importante es la repercusión en la salud mental y el aislamiento social de las mamás que estamos a dieta de APLB. Definitivamente esto es un costo altísimo porque nos limita mucho la posibilidad de ir de vacaciones. Si nos invitan a un cumpleaños, pues siempre llegamos y ¿tú qué quieres? Nada. Y la típica pregunta, ¿por qué? ¿Todavía no comes nada? ¿Y cuándo sí? Y de repente todo el mundo te empieza a ver como una persona muy exagerada o como aguada porque no quieres comerlo de todos o porque ya pasó muchísimo tiempo, yo lo veo súper sano. Y de repente eso sí nos empieza a repercutir mucho en la salud mental y el aislamiento social porque de repente sí llegamos a decir, pues ¿para qué voy si no puedo comer nada? O las bodas, son momentos sociales donde la comida juega un papel muy importante. Yo llegué a comer mis toppers en el cuarto de la novia, extrayéndome leche, mientras de repente regresábamos a la comida, porque de verdad no tienes otra opción. O sea, si estás en un momento en el que estás leyendo todas las etiquetas, pues te vas a comer al coche. Y esto, todo lo que implica en la logística de eventos sociales importantes y la salud mental que implica eso en nosotros, de verdad que sí es algo bastante fuerte, que tenemos que tener en mente y seguir de cerca a las mamás, sabiendo que en esta época en la que vivimos para todo tenemos apoyo y también se vale tener apoyo terapéutico si lo necesitas, poder platicar con alguien que haya pasado por lo mismo y de repente sí necesitas recordar por qué estás haciendo esto. A mí me pasó como 3 veces que ya estaba a punto de dejar la dieta y la lactancia porque ya se volvía insostenible cuando yo empezaba a trabajar más, mi bebé ya estaba creciendo más y de repente yo decía es que me morí de hambre todo el día porque se me acabó lo que traía en el topper, ahí estoy bajándome a medio camino en Green Corner a ver qué compraba, perdiendo tiempo buscando, leyendo las etiquetas, muriéndome de hambre cada vez más. Y entonces de repente dices, esto ya no es factible, ¿no? Y entonces yo le hablaba como a 3 personas como si me fuera a suicidar. Estoy a punto de hacerlo, hasta que todos me así como de, no, tranquila, piénsalo, porque sabían que yo no quería hacer eso. Pero
son algo chistoso donde se necesita de verdad mucha ayuda social y de repente terapia es algo completamente factible. Creo que la ansiedad que tenemos las mamás de alergias alimentarias en la lactancia y también mamás de niños grandes con alergias alimentarias es algo impresionante. El miedo que te da que se vaya a la escuela, que te vayan a decir que tuvo un accidente con algún alimento, que de repente te avisen que ya va para urgencias, se vuelve un tema para la salud mental y emocional de la mamá impresionante. Entonces creo que simplemente es hacer esta conciencia de lo importante que es que sepamos que las dietas de exclusión no son cualquier cosa para quien las vive y tengamos el apoyo necesario alrededor. Y como pacientes también buscarlo, porque siempre puede haber opciones. Como pacientes, buscar este apoyo terapéutico creo que es de gran ayuda. Tu tribu, que es una palabra que creo que hoy en día se usa en exceso, pero sí tener estos aliados en tu círculo social para que sea más fácil. Y una invitación aquí a todos los profesionales de la salud. Nosotros tenemos que ser aliados. No tenemos que ser el impedimento o el que cause más estrés. No le tengo que en la consulta decir, no, ya, hiciste pésimo la dieta porque sigue con estos síntomas. O ya regresó, seguramente hiciste esto. No, no se trata de señalar, culpar, sino de poder apoyar. Y ahorita me hiciste acordarme de una paciente que recientemente me escribió y me dijo, es su segundo bebé, está con una dieta de eliminación para este bebé lactando, pero tiene una niña más grande, una niña de más o menos 6 años. Y tenían un evento en el que se iban un miércoles en la tarde, saliendo de la escuela, era como un campamento de niños con mamás, y se iban todo el jueves y el viernes después de desayunar regresaban. Ella quería seguir con su dieta de eliminación, le mandaron los menús, pero pues sabía que iba a ser muy difícil poder mantenerla. Entonces, ella pudo en ese momento haber dicho, me extraigo leche y que dure para una semana o intentamos que dure para una semana o denle fórmula en este periodo y yo me voy feliz al campamento con mi hija. Pero lo que ella decidió fue buscar apoyo. Oye, están estos menús. De aquí, ¿qué crees que sí puedo comer? Oye, me dicen que no pueden hacer esto, etcétera, pero que me dejan un refrigerador, que me pueden preparar esto. Entonces, con toda esta visión de que buscamos apoyo de los organizadores del campamento, apoyo de nutrición para que ella no tuviera que ser la única que tomara las decisiones, pues es mucho más fácil, mucho más acompañado y no te sientes en esta desesperación absoluta todo el tiempo. Sí, claro, sí, definitivamente ese apoyo que necesitamos tener de todos los sentidos ayuda demasiado y es completamente necesario. Y por último, también en esta pregunta de qué tanto cuidado tengo que tener con los utensilios de mi propia cocina, creo que lo primero que destacaría es esto que ya dijimos muchas veces de lo variable que es la cantidad de proteína que pasa cada mamá y la facilidad con la que cada bebé puede hacer síntomas y la gravedad con la que pueden hacer síntomas. Pero algo que sí quisiera destacar es que la gran mayoría de las mamás lactantes no van a tener problemas con ese grado de trazas que ya dijimos también que es muy variable. No se puede hablar solo de las trazas porque de trazas a trazas hay cantidades grandes y cantidades pequeñas. Aquí me parece importante decir esto y que sepan que la mayoría no va a tener que lidiar mucho con esta situación de las trazas a ese grado tan minúsculo. Y muchas mamás de repente me escriben enojadas y me dicen, ¿cómo no? Si yo la pasé pésimo con mi bebé, yo tuve que cambiar mi vajilla, lo mismo que me pasó a mí, ¿no? Pero la verdad es que eso a veces son actos de pánico que no son tan fundados y luego te das cuenta de que no era necesario y no estoy minimizando eso porque yo misma lo viví. Simplemente también es importante que la gran mayoría de las mamás sepan que las cosas no son así de trágicas, porque si tenemos esa información tan drástica, nos puede dar mucho más miedo de que es realmente necesario, porque la gran mayoría de las mamás no van a tener que tener este tipo de cuidados tan minuciosos, sobre todo en su propia cocina, que también afectan mucho tu calidad de vida si traes tus propios cubiertos, tus propios platos, estás usando tu propia esponja del lavaplatos y esas son las cosas que de repente nos cansan muchísimo. Claro. Entonces ahí Aquí yo les diría, a ver, las esponjas para lavar platos. Sí les recomiendo tener 2 esponjas y cambiarlas muy frecuentes, las 2. Más que por APLB, por un tema de higiene, es de las cosas que más microorganismos pasa y entonces tú crees que estás lavando, pero realmente no estás lavando absolutamente nada. Entonces, ahí sí podría ser una. También puedes dejar, por ejemplo, en un remojo esa esponja en una solución con tantito cloro, que te ayuda justamente para disminuir todo esto. Tener cubiertos, vasos y platos si están
aparte para APLB y para los que no tienen APLB, si está todo bien lavado, no implica un riesgo significativo. ¿Qué sí sería el problema? Que en el vaso donde mi hijo tomó leche de vaca, yo agarre y me sirva agua o mi bebida vegetal y yo me la esté tomando directamente ahí. Ahí sí voy a tener una contaminación muy, muy clara. Pero si mi hijo tomó leche de vaca en un vaso y yo agarré, lavé ese vaso y está perfectamente limpio y sirvo una bebida vegetal sin proteína de leche de vaca, no tengo ningún riesgo. Y estoy hablando en este caso de vidrio. Ahora, si sus platos, sus vajillas son a base de plástico, entonces ahí sí podemos empezar a tener problemas porque sí se pueden quedar cada vez que usamos estos productos de plástico y se van rasgando, en las hendiduras sí puede quedar estas trazas de proteína de leche de vaca y tenemos más riesgo de contaminación. También puede pasar con las tablas de madera o las tablas de picar de plástico, que también tienen mayor riesgo de contaminación. Entonces, aquí mi sugerencia es, cubiertos, vasos y platos no tienen que tener diferentes, sí asegúrense que estén bien lavados, eviten usar algo que ya se usó que pudiese tener esta contaminación para disminuir el riesgo de contaminación cruzada. Si tienen, vamos a decir, una mermelada, cada vez que van a utilizar esa mermelada, utilicen un cuchillo limpio, porque es muy común en las familias de, ay, vamos a hacer sándwiches de mermelada con mantequilla y mermelada, y entonces el mismo cuchillo con el que unté la mantequilla, utilizo el de la mermelada, ahí ya toda esa mermelada ya se contaminó. Entonces ahí sí les diría, un cuchillo para la mantequilla y un cuchillo para la mermelada tal cual, ¿no? Para evitar esta contaminación. Pero no necesitan tener sus propios utensilios. Cuidado con los materiales porosos, ¿no? Ahí podríamos subrayar todo. Tanto en tablas como en toppers, eviten plástico y eviten madera. En las tablas busquen, por ejemplo, en algún momento yo llegué a conseguir unas de vidrio que eran bastante económicas, se pueden utilizar sin problema. Hay unas que son como de plástico pero tienen un recubrimiento de acero inoxidable, también serían una buena opción. Toppers que sean de vidrio, aquí el reto es que muchas veces son de vidrio pero la tapa es de plástico. Entonces ahí a lo mejor tener como estos toppers de vidrio con esta tapa y listo, ¿no? Para cocinar las baterías, las de teflón suelen, o sea, sí van liberando un poquito de este teflón y entonces si ya tienen estas hendiduras también ahí se puede guardar un poco de la proteína de leche de vaca, entonces eviten sartenes, ollas de teflón, es mucho mejor tener acero inoxidable. En algunos casos también se han funcionado los de cerámica que no liberan como el teflón tal cual, pero si ya ven una hendidura en la cerámica, una rajadita o algo, en ese momento se tiene que cambiar ese sartén. Y las licuadoras se tienen que desarmar por completo y lavar por completo, porque justamente si nada más las enjuagan como con agua y con jabón y la ponen a trabajar la licuadora y luego la enjuagan, en los empaques que son de plástico se puede ir quedando acumulando y no solamente por APLB, por una cuestión de higiene se tienen que desarmar completamente. Si tienen dietas de eliminación muy buena y siguen con sintomatología, podrían pensar en tener como estos empaques de plástico al momento de cerrar la licuadora, diferentes para cuando usan algo con proteína de leche de vaca y otros cuando usan sin proteína de leche de vaca. Pero, por ejemplo, las aspas no son ningún problema porque esas bien lavadas, al ser de acero inoxidable, no tienen ningún riesgo. Y por ejemplo, esta pregunta clásica de puedo ir de viaje, puedo ir a un restaurante, puedo ir a casa de alguien más, creo que podríamos resumir esa respuesta diciendo que lo mejor es llevar tu topper, porque si estás leyendo todas las etiquetas, estamos teniendo todo este cuidado que acabamos de platicar, si tú vas a casa de alguien más, solo te sientas a comer, pues claramente son demasiadas pues variables no controladas, que pasa lo mismo que si fuera un restaurante. Si puedes empezar a liberar esta parte y a lo mejor vas mucho a casa de tu mamá y tu mamá entiende cómo es la dieta de exclusión, revisas con ella los productos y pueden empezar a cocinar algo que sea adecuado para ti, para toda la familia, son el tipo de cosas que se pueden ir haciendo con el tiempo para mejorar la calidad de vida, pero definitivamente es algo que tenemos que tener muchísimo cuidado porque siempre van a ser variables al aire donde nos podemos volver a equivocar. Claro. Y sobre todo si estamos pensando en este tipo de sintomatología como proctocolitis y sangrados, etcétera, donde sí las dietas de eliminación tienen una gran fortaleza y se ve claramente que se necesitan. Retomo lo que habíamos dicho, por ejemplo, de bebés con lactancia y que no habían tenido sintomatología.
lo vas a poder hacer muy bien porque no necesitas hacer una eliminación de este grado. Pero en las dietas de eliminación, cuando todavía ves que sí hay sintomatología y lo estás haciendo realmente estricto, lo mejor es evitar lo más posible. Con esto no quiero decir no puedes salir para nada de viaje. Yo les diría, busquen, si van a salir de viaje, a lo mejor ir a casas donde ustedes tengan acceso a una cocina o en cuartos de hotel donde puedan ustedes tener una cocineta y tener posibilidad de cuidar como esta preparación. Y a mí adicionalmente me gusta entregarles a los pacientes que hagan como una tarjetita donde digan, soy una paciente alérgica a esto, 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 no puedo comer estos alimentos, no puedo tener en la preparación ninguno de estos productos y tengo que evitar todos estos ingredientes. Porque más allá de APLB, muchas veces ya cuando tienes niños, por ejemplo, con alergia al huevo, alergia a la soya, pues la realidad es que no vamos a vivir sin sociabilizar. Entonces sí necesitamos tener un poquito más de seguridad y este tipo de tarjetitas ayuda a que, por ejemplo, si tú tienes varias de esas tarjetitas y llegas a un restaurante, se la puedes entregar al mesero para que lo tengan en la cocina y entonces tengan presente que este paciente tiene esta alergia. Ahora, definitivamente siempre va a haber un riesgo y es un riesgo mucho mayor que si lo haces tú y si estás en casa y lo tienes todo controlado. Pero es una de las formas que pueden ayudar a disminuir ese riesgo. Claro. ¿Y podrías darnos algún mensaje que te gustaría decirle a las mamás APLB que nos están escuchando y que a lo mejor pues tienen dudas acerca de la dieta o su bebé no ha mejorado y no saben cuál es el siguiente paso que pueden dar? Número uno, me gustaría dejar claro que estas dietas de eliminación no son para todas las APLBs. Es decir, algunas sí, sobre todo cuando estamos hablando de mujeres que están lactando. Entonces, en algunas sí tenemos indicaciones más claras, en otras no siempre son necesarias. Número dos, cuando sí tenemos una dieta de eliminación, y sigue habiendo estas manifestaciones alérgicas, hagan una asesoría con alguien que los pueda apoyar mucho más en cómo llevar mejor esta dieta de eliminación y no solamente ir restringiendo y restringiendo y restringiendo, que les va a causar mucho más estrés y no necesariamente una mejoría clara. Estas dietas de eliminación bien asesoradas van a cuidar su estado nutricional y su estado de salud. Entonces, guíense o apóyense de profesionales de la salud que las puedan asesorar mucho mejor. Y aprendan a leer bien etiquetas. Entre mejor tengan, en inglés la palabra es literacy, es decir, que estemos como alfabetizados en esta lectura de etiquetas enfocado justamente para alergias alimentarias para APLB, va a ser mucho más fácil poder llevar estas dietas de eliminación mejor, que duren menos tiempo para poder iniciar un proceso de inducción de tolerancia en el bebé más adelante y que sea una dieta mucho más fácil de llevar y bien acompañada. Y les voy a dejar en la descripción todos los datos de contacto donde pueden pedir una cita con Erika. Si alguien de ustedes desea o cree que pueda necesitar ayuda nutricional profesional para la dieta de APLB, definitivamente ella es la mejor opción que pueden encontrar. Y me gustaría terminar diciéndoles que una dieta de exclusión no debe interpretarse nunca como un acto de amor incondicional, ni mucho menos un sacrificio silencioso que tenemos que hacer como mamás. Recuerden que todas las mamás amamos incondicionalmente a nuestros bebés, incluyendo a las que deciden no lactar o las que deciden no hacer una dieta de exclusión. Pero necesitamos empatía y apertura para tratar estos temas con apoyo suficiente en diversos ámbitos, incluyendo definitivamente el apoyo nutricional, porque se requiere mucha estrategia, guía y empatía para poder llevar este tipo de dietas a largo plazo. No se trata de eliminar todo y comer con miedo, se trata de decidir lactar con APLB, cuidar de ti misma y entender que con el apoyo correcto sí podemos llegar a la meta. Recuerda que esto es transitorio y que cuando menos te lo esperes, tú y tu bebé van a estar comiendo de todo. Así que muchísimas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente episodio de Lactando con APLB.